Entonces vamos a continuar con la clase de dinámica. La vez pasada nos habíamos quedado en el análisis del movimiento plano general. Entonces habíamos visto que consiste de traslación y rotación simultáneas el movimiento plano general. Y ya este es el tema de la unidad 3 para terminar esta unidad, y posteriormente en la próxima clase estaríamos viendo la siguiente unidad, que sería la cinética de movimiento de cuerpo rígido. Nada más, entonces nada más vamos a ver el día de hoy un ejercicio acerca de este movimiento plano general con la aceleración. Entonces decíamos, para la velocidad es básicamente la velocidad de un punto B es igual a la velocidad de un punto A más la velocidad de B con respecto de A. Esto es la velocidad de un punto B cualquiera del movimiento plano general. Entonces lo analizamos de manera como un movimiento relativo. Entonces, la velocidad de A corresponde a la traslación de todo el cuerpo rígido, el cual, además de traslación, podría tener una rotación. Entonces, cualquier otro punto, debido a la rotación, cualquier otro punto dentro de este cuerpo, que puede ser el punto B o un punto C ubicado en cualquier otro lado. Entonces, cualquier otro punto B, C o D, cualquier otro punto tendría una velocidad adicional a la de traslación debido a la rotación. Si se combina la traslación con la rotación, tomamos como referencia un punto, el punto A, y los otros puntos tendrían una velocidad igual a la velocidad de A más la velocidad de B o C o D con respecto de A. Entonces serían las dos componentes de... Ahí recordamos que la velocidad de B con respecto de A sería una velocidad que se debe a la rotación del cuerpo rígido con respecto del punto A, precisamente. Entonces, el punto A lo tomamos como referencia y sería la velocidad angular, que sería la misma para todos los puntos, este es un producto vectorial. Aquí en este caso, cuando realizamos el producto vectorial o producto cruz entre dos vectores, es importante recordar que el orden de estos vectores es importante. De otro modo, invirtiendo el orden nos daría con signo contrario. Y entonces aquí multiplicamos la velocidad angular, que es una cantidad vectorial, igual que la distancia de B con respecto de A, o el vector de posición, más bien, el vector de posición de B con respecto de A. Entonces eso nos genera la velocidad de B o de C o D o cualquier otro punto va a ser igual a la velocidad del punto de referencia, que es el punto A, más esa velocidad se debe a la traslación. Nada más esta velocidad es traslación. Y este otro término es debido a la rotación. Entonces, de esta manera podemos obtener la velocidad de cualquier punto conociendo la velocidad de traslación y la velocidad angular. Otro método que también nos ayuda para analizar este movimiento, otro concepto, es el centro de rotación. El centro de rotación, y este centro de rotación nos sirve para analizar el movimiento plano, y el movimiento plano de un cuerpo puede conocerse o analizarse si se conocen las velocidades de por lo menos dos puntos. Entonces tenemos aquí un cuerpo plano que tiene una forma general cualquiera, y si conocemos velocidades de dos de sus puntos, podemos obtener un centro de rotación. Este centro de rotación se puede obtener trazando líneas perpendiculares a las velocidades, y entonces el centro de rotación estaría dado en el punto donde se intersectan esas líneas perpendiculares a las velocidades. Entonces habíamos visto este movimiento, este centro instantáneo de rotación tiene una velocidad de cero. Tiene velocidad de cero.
Y entonces habíamos realizado un pequeño ejercicio en donde teníamos una escalera que estaba colocada entre el piso y la pared. Entonces aquí en este ejercicio nos decían que se estaba moviendo, la escalera se deslizaba, se estaba deslizándose hacia la derecha con una velocidad de 16 metros por segundo y había que obtener la velocidad de v, que es la velocidad del punto en donde se está en contacto con la pared. Entonces, para ello utilizamos ese concepto de centro instantáneo de rotación. Es un centro instantáneo de rotación en general, pero puede que en ocasiones sea un centro que coincida en diferentes instantes, puede ser el mismo. Sin embargo, en general es un centro instantáneo, el cual puede ir cambiando, como puede ser en este caso si tenemos aquí la escalera. Entonces, a medida que se va deslizando y se va moviendo también, se va deslizando, va cayendo, el centro instantáneo de rotación irá cambiando y irá teniendo diferentes posiciones. Entonces aquí lo que obtenemos aquí, esta velocidad, es únicamente para este momento en donde tiene esta posición. Decimos, en ese momento tiene una velocidad angular, la cual también decimos es la misma para todos los puntos. Entonces la velocidad de rotación es la misma para todos los puntos. Aquí nos faltaba decir que es la misma para todos los puntos del cuerpo. Entonces, como es la misma para todos los puntos del cuerpo, entonces lo que hicimos aquí es decir que esta velocidad angular va a ser igual a, bueno, ya sabemos que la velocidad v es igual a el producto de la magnitud de esta velocidad, es el producto de la velocidad angular por la distancia. Entonces, como es la misma, entonces v de b sobre rb es igual a v de b sobre ra. Entonces ahí ya, como conocemos esos valores, calculamos la velocidad angular, que decimos es la misma. Entonces esa es la velocidad angular, y conociendo la velocidad angular, conocemos la velocidad de v de esta manera, sustituyendo ahí los valores. Entonces eso es para la velocidad. Para la aceleración, decimos es un tratamiento, es un análisis similar, aunque en este caso tiene otras componentes, tiene dos componentes más bien. La componente debido a la rotación tendrá dos componentes, que sería la componente normal y la componente transversal. ¿Y eso debido a qué? Debido a que el producto de la velocidad angular por más bien la derivada del producto de la velocidad angular por el vector de posición, como son dos vectores que se tratan como funciones, entonces nos da como resultado dos términos que son estos dos términos. Esto ya lo venimos analizando, lo venimos obteniendo desde que estábamos viendo lo de las componentes transversal y normal. Entonces es lo mismo en este caso la velocidad, la aceleración de v con respecto de a, la obtenemos de esta manera, nos produce dos componentes en este caso, a diferencia de la velocidad, de la velocidad, en donde nada más nos da una componente que se debe a la rotación. Entonces aquí decimos también lo mismo, aceleración de v con respecto de, más bien, aceleración total de v es la aceleración de a más la velocidad, la aceleración relativa de v con respecto de a. La aceleración de a, decimos, se debe a la traslación. Entonces lo que hacemos aquí es, también se considera el punto a como un punto un punto de referencia, que tiene nada más traslación, y cualquier otro punto tiene una velocidad que se debe a la traslación del cuerpo. En este caso la aceleración de a es la misma que la aceleración de la traslación, y la velocidad de la aceleración de rotación
nos produce otras dos componentes que se suman para obtener la velocidad del punto, la aceleración del punto B, y puede ser cualquier otro punto C o D o cualquier otro punto dentro del cuerpo rígido, tendrá una aceleración que se debe a la suma de la traslación más la rotación. Entonces las componentes de manera escalar, las componentes o la magnitud de las componentes de transversal y normal estarán dados por estas cantidades. Decimos es nada más básicamente lo mismo que lo que tenemos aquí, nada más que en forma escalar las magnitudes. Entonces sería la magnitud del vector de posición por la aceleración angular en el caso de la aceleración transversal, y la aceleración normal sería la magnitud del vector de posición o la distancia por el cuadrado de la aceleración de la velocidad angular. Entonces vamos a continuar con un ejercicio que para ilustrar estos conceptos, entonces si gustan anotar, y dice de la siguiente manera. Entonces dice una rueda de automóvil de radio R igual a 0.3 metros está rodando sin deslizar, punto y seguido. Calcule la aceleración de los puntos A, B, y de la figura. Si la velocidad y aceleración del centro es V subíndice 0 igual a 10 metros por segundo, y aceleración A subíndice 0 igual a 4 metros por segundo al cuadrado, ambas hacia la derecha. Entonces aquí tenemos la figura. Entonces, repitiendo, una rueda de automóvil con radio igual a 0.3 metros está rodando sin deslizar, punto y seguido. Calcule la aceleración de los puntos A, B, E, I de la figura. Si la velocidad y aceleración del centro V subíndice 0 igual a 10 metros por segundo, y aceleración A subíndice 0 igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado, ambas hacia la derecha. Entonces decimos aquí tenemos la figura que consiste de una rueda, como nos menciona. Se trata de una rueda de un automóvil o de un automóvil, la cual está girando o rodando sobre el pavimento. Entonces nos dice que se rueda sin deslizar.
Aquí tenemos el centro O, es el punto O, y los otros puntos que nos indican. El punto A está ubicado en la parte superior, el punto B está ubicado en la parte izquierda, y tenemos el punto I en la parte inferior. Entonces, esta sería la figura que nos menciona acerca de esta rueda que está girando con una velocidad y una aceleración. Del centro, lo que nos dan como dato es la velocidad y aceleración del centro. Y velocidad, subíndice 0, lo que nos indica es la velocidad del centro, no es inicial, es del centro O. Y entonces lo que nos pide es encontrar la aceleración del punto A, la aceleración del punto B y la aceleración del punto I. Entonces, son los tres datos que nos pide. Bueno, hola. ¿Hay alguien aquí con vida? Decíamos, estos son los datos que nos dan. Es precisamente los valores de R, que es el radio. Entonces aquí nos dice que R es igual a 0.3 metros. ¿Qué otros datos nos dan? Nos dan ahí los valores de V0, que decimos V, más bien no es V0, es VO. Es VO, que se refiere a la velocidad de el centro de la rueda.
VO nos dice que es de 10 metros por segundo o sobre segundo, y también nos da el valor de la aceleración del centro. Entonces son sus magnitudes. De todos modos nos menciona que van dirigidas hacia la derecha. Entonces, subíndice O, que decimos indica el centro, es de 4 metros sobre segundo. Eso es lo que nos indica lo que nos da los datos. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Entonces, podemos determinar el centro instantáneo de rotación. ¿Cuál sería el centro instantáneo de rotación? ¿Alguna idea? El punto El punto habíamos mencionado que el centro instantáneo de rotación tendría una velocidad de 0. Centro instantáneo de rotación. El punto O tendrá velocidad de 0. no. No, ¿verdad? De hecho, nos dan el valor de la velocidad que tiene el punto O. Aquí podemos decir que el centro instantáneo de rotación tiene velocidad 0. Velocidad de 0. Y también se puede obtener trazando líneas perpendiculares a las velocidades. Aquí nada más tenemos, digamos que tenemos aquí esta velocidad del punto O. Tenemos una velocidad del punto A. ¿Cuál tendrá mayor velocidad, el punto O o el punto A? El punto A. El punto A, ¿por qué? Porque además de traslación, tiene rotación. Bueno, el punto O también tiene rotación, el punto O, pero Profe, ahí dice centro instantáneo. centro instantáneo. Centro instantáneo de rotación. Sí, entonces ahí entonces ahí tendría una velocidad de 0. ¿Qué punto tendrá velocidad de 0? ¿Alguna idea? Entonces ahí como está rodando, no hay deslizamiento. Entonces, de hecho, nos menciona también en el enunciado que está rodando sin deslizar. Entonces, como nos menciona que como está rodando sin deslizar, por lo tanto, el punto I tendrá velocidad que igual a la velocidad del punto I.
va a ser igual a la velocidad del piso, del suelo. Entonces ahí ¿cuál sería la velocidad del suelo? El suelo está fijo. Entonces esto es igual a 0. El punto I tendrá una velocidad igual a la del suelo, que es igual a 0. Está rodando sobre el pavimento. Ahí está, el pavimento está fijo, tiene una velocidad de 0, como está rodando sin deslizamiento. Entonces el punto de contacto, el punto I, está a la misma velocidad que el suelo, tiene una velocidad de 0. Entonces por lo tanto, centro punto I es el centro de rotación. El centro de rotación, el punto I. Entonces, si ya conocemos el punto I es el centro de rotación, ¿qué podemos hacer? Conocemos la velocidad del punto O, podemos encontrar la velocidad. Sabemos que la velocidad es igual a omega por R. Tenemos ahí esta sería la magnitud de la velocidad, omega por R. De aquí podemos, entonces, por lo tanto, esto implica que omega, la velocidad angular, va a ser igual a la velocidad angular. Sabemos que decimos es la misma para todos los puntos. Por lo tanto, la podemos calcular basada en la velocidad del punto O entre la distancia desde el centro instantáneo de rotación hasta el punto O, que es lo mismo que el radio. Esos datos los conocemos, por lo tanto podemos sustituirlos y nos dice que en los datos la velocidad de O es 10 metros sobre segundo y el radio 0.3. 10 metros sobre segundo y el radio 0.3 metros. Entonces la velocidad angular nos daría de ¿cuánto sería? Entonces, ahí cuánto nos daría el valor de la velocidad angular. 10 entre 0.3. Entonces nos da 33.33 radianes sobre segundo. Esa es la magnitud. Y estaría ¿en qué sentido? En sentido contrario a las manecillas del reloj. Si le ponemos en la dirección, en dirección K también, como es si lo ponemos en forma vectorial, asignamos su vector, que sería en dirección perpendicular al plano. Aquí podemos también poner el sistema de coordenadas XY en el plano de la página. Entonces, si ponemos el sistema de coordenadas aquí, XY en el plano de la página, XY, entonces la dirección K estaría perpendicular a este plano. Aquí estaría, y la velocidad angular sería un vector que tendría una
dirección perpendicular al plano, o sea, iría en la dirección K. Entonces también lo podemos indicar así de esa manera, o podemos indicar que tiene una dirección en sentido de las manecillas del reloj, y eso también podríamos indicarlo como de manera, de manera, de manera en sentido contrario a las manecillas del reloj, o con signo negativo en la dirección K. También lo podemos indicar de esa manera. Si podemos, si lo indicamos de manera vectorial, sería como signo menos 33.33. Y entonces, en lugar de indicar ahí una flecha a la dirección en sentido de las manecillas del reloj, lo indicamos de forma vectorial con el vector K. ¿Por qué? Porque decimos el vector, la velocidad angular sería perpendicular, siempre es perpendicular al plano. Lo podemos determinar con la regla de la mano derecha, o simplemente, como ya lo vimos aquí, que como lo podemos ver directamente de cómo está girando la rueda en sentido de las manecillas del reloj, entonces ese sería en dirección negativa del vector K. En forma vectorial lo indicaríamos de esta manera, y esa sería la velocidad angular. Sin embargo, lo que nos piden, bueno, de hecho nos piden las velocidades de los puntos A, B. Sin embargo, lo que podemos hacer también para encontrar esas velocidades, podemos encontrar ahora la aceleración. De hecho, nos piden la aceleración de los puntos A y B. Entonces, pero esta velocidad angular nos serviría para encontrar la aceleración. La aceleración, decimos, tiene componente debido a la traslación y tiene componente debido a la rotación. Y la componente debido a la rotación, a su vez, tiene dos componentes que son una, la aceleración normal, y otra, la aceleración transversal. Entonces, por eso nos había quedado aquí que la aceleración entonces tiene sus tres componentes debido a la traslación y debido a la rotación. La rotación tiene dos componentes a su vez, entonces la aceleración total tiene tres componentes. Entonces, aquí para obtener esas tres componentes de la aceleración, como podemos ver ahí en la ecuación, está en función de la velocidad angular. Entonces, por eso ya determinamos la velocidad angular, omega. Entonces ya tenemos ese valor. El radio R, ese ya nos los dan como dato. Aquí tenemos la velocidad angular, decimos, y otro valor que necesitamos para conocer la aceleración de B o de cualquier otro punto es la aceleración angular. Entonces, este es el valor que necesitamos conocer a continuación para posteriormente aplicar toda esta fórmula y obtener la aceleración de B. Entonces, para ello obtenemos a continuación la aceleración angular. Entonces, aceleración angular, alfa. También decimos esta aceleración también es la misma para todos los puntos. Tanto la velocidad como la aceleración.
nosotros decimos que necesitamos obtener el valor de la aceleración angular. Entonces, aquí podemos también decir que tanto la velocidad angular como la aceleración angular es la misma para todos los puntos. Entonces, ya habíamos mencionado que la velocidad angular es la misma para todos los puntos, pero esto también ocurre para la aceleración angular. Entonces, tomando en cuenta eso, también habíamos visto que la aceleración angular es igual a la aceleración tangencial entre el radio R. Lo habíamos visto acá que o R de B con respecto de A, en este caso tenemos R de O con respecto de I. Es la componente tangencial de la aceleración, que sería entonces, podemos ocupar esta fórmula, y entonces, como es la misma para todos los puntos, la aceleración tangencial de cualquier punto con respecto de la distancia de ese punto. Entonces podemos decir de O con respecto de B, o de I más bien, con respecto del punto I, que es el punto que identificamos como el centro de rotación. La aceleración tangencial va a ser igual a el dato que nos dan. Entonces aquí este dato que nos dan aquí como aceleración de O, 4 metros sobre segundo, es la aceleración de traslación. Es la aceleración de traslación de la rueda. Y esa corresponde con la aceleración tangencial del punto O. Sin embargo, también el punto O tiene, aparte de esa aceleración en dirección horizontal, también tiene una componente normal, pero para esa componente normal la podemos obtener también de esta manera. La componente normal también la podemos obtener en función de la velocidad angular que ya conocemos. Entonces también, de hecho, también podríamos utilizar esa otra fórmula, pero no conocemos la aceleración normal. La que conocemos es la aceleración tangencial, que corresponde con la velocidad a que se está desplazando el punto O en dirección horizontal. Conocemos la distancia del radio y buscamos la aceleración angular, entonces esa la podemos sustituir estos valores. Decimos aceleración tangencial corresponde a la velocidad del punto O entre el radio. Así nada más sustituimos entonces los valores. Velocidad es igual a, más bien aceleración del punto O. La aceleración tangencial corresponde con la aceleración horizontal del traslación del punto O entre el radio de la rueda, que es la distancia de B con respecto de I. Y esto nos da entonces nos dice que la aceleración es de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí faltaba ponerle al cuadrado. Y sería 4 metros sobre segundo al cuadrado entre el radio, que es de 0.3 metros, y esto nos da, ¿de cuánto nos daría? Entonces nos da de 13.33 y sería radianes sobre segundo al cuadrado. Y también, como se está moviendo hacia la derecha y está girando en dirección de
Eso lo podemos ver como se está girando, está moviendo hacia la derecha con respecto punto I, está girando en sentido de las manecillas del reloj. Entonces lo indicamos de esta manera, o también decimos lo podemos indicar en forma vectorial. Sería de forma vectorial la aceleración angular. Sería igual a, en este caso, tenemos ahí la magnitud, pero como está en sentido contrario, sería también su signo negativo de 13.33 radianes sobre segundo al cuadrado, y sería en la dirección K, que también decimos es perpendicular al plano. Es perpendicular al plano en que está girando en la dirección del vector unitario K. El vector unitario K es perpendicular al plano XY. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, y ya de ahí lo que haríamos, ya conociendo la aceleración angular, sería entonces aplicar esta ecuación que nos da para la aceleración que habíamos mencionado. Aquí ya conocemos la velocidad angular, la aceleración angular y la distancia del vector de posición. Entonces, la aceleración de A, que también es la que nos dan como dato, más bien en este caso es la aceleración del centro de rotación, que identificamos el punto I igual a 0. O más bien en este caso no es 0, pero también la podemos determinar. Entonces sería de aplicar esta ecuación para determinar las otras aceleraciones de los otros puntos. Como decimos, vamos a dejar hasta aquí nada más. Y en la siguiente terminamos este ejercicio y hacemos algo sobre la cinética de cuerpo rígido. Nada más ya. Para terminar, vamos a pasar lista. Bravo Cruz. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Burgos Leiva. Presente, profe Burgos Leiva. Sí. De la Cruz Martínez. ¿Dónde está? Delgadillo Bautista. Presente, ¿me escucha? Sí. Díaz Pérez. Presente, profe. Sí. Domínguez Espinosa. ¿Dónde está? Escalona López. Escalona López. ¿Dónde está? Espinosa Costilla. Presente, presente. Sí. Esquivel Rayo. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Fragoso Ibarra. ¿Dónde está? García Cortés. Presente, profe. Sí. González Guerrero. Presente, profesor. Sí. González Salinas. Presente, profe, se me apagó mi compu. Sí. Hernández Barrera. Sí. Hernández Campos. Presente, profe. Sí. Hernández Ramírez. ¿Dónde está? Juárez Pérez. ¿Dónde está? López Nájera. Presente. Sí. López Noriega. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Mendoza Hernández. Presente, profe. Sí. Meseño Hernández. ¿Dónde está? Gonzalo González. Presente, profe. Sí. Pineda Pineda. Presente, profe. Sí. Prieto López. Profe, mi compañero Prieto me mandó un mensaje que le falló su internet. Sí. Ramírez Rivera.
Presente, profe, ¿sí me escucha? Sí. Reyes López. ¿Dónde está? Sánchez Ángeles. Sí. Solís Álvarez. Solís Álvarez no está. Urbano Pérez. Está. Vargas Flores. Las Flores no está. Y serían todos. Entonces nada más faltaron De la Cruz Martínez, Domínguez Espinosa, Escalona López, Fragoso Ibarra, Hernández Ramírez, Juárez Pérez, Meseño Hernández, Solís Álvarez, Urbano Pérez, Vargas Flores. Vargas Flores sí está, entonces, sí, nada más, serían todos. ¿Algún comentario? ¿Escucha? Sí. Entonces sería todo. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Profe. Sí.